Naturalmente yo me doy cuenta de que los propietarios de esas 100.000 hectáreas tienen mucho que decir en este proceso. No hay que ser ingenuos en eso. Los propietarios tienen mucho que decir en este proceso. Y entonces habría que ver cómo se influye sobre las decisiones de esos propietarios, sobre cómo ven ellos sus mismas propiedades. Y ofrecerles alternativas. Y hay una alternativa que me parece muy curioso que no se haya desarrollado más en la cuenca superior, y es la alternativa forestal. Ayer en la reunión en que Planación Nacional presentó su estudio sobre el efecto del cambio climático sobre la productividad de algunos sectores, encontró que de los sectores estudiados, el único sector que teóricamente se puede favorecer con el cambio climático es el sector forestal. Eso que viene de la entidad de mayor importancia del país coincide con muchas de las cosas que se han venido diciendo desde hace muchos años, inclusive también de entidades tan importantes como el Instituto Geográfico. Siempre se ha dicho que gran parte de los suelos de la región andina deben ser dedicados a actividades forestales. ¿Por qué eso no se ha logrado? ¿Por qué solamente algunos propietarios se van por ese lado? ¿Por qué nunca ha habido inversiones suficientes para hacerlo? ¿Por qué a pesar de todos los planes de ordenamiento de las cuencas que se han hecho en la cuenca alta y en donde se ha definido qué zonas se deben dedicar a bosques, eso no se ha cumplido? Yo pienso que ese es uno de los temas que podríamos empezar a explorar si queremos mejorar la cuenca del río Bogotá. Eso era yo creo que lo que te quería decir para iniciar. Mil gracias, doctor Carrizosa, por su intervención contundente, clara, pedagógica, y puso una mirada muy, digamos, compleja y exigente para el diálogo en que estamos. Doy la palabra a la doctora Claudia Pineda, directora de Recurso Hídrico, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Lo pone a uno infinitamente en aprietos hablar después del doctor Carrizosa, ¿no? Lo cual quiero decir que presento una queja formal a la organización. Cuando uno tiene que dar una mirada institucional en este tipo de foros, también se enfrenta a una condición difícil, y es que hay muchas cosas que, como usted decía, doctor Carrizosa, hay que mirar si las hubiéramos podido hacer mejor. Y hacer esa evaluación de fondo desde lo institucional no es sencillo, sobre todo cuando parte de lo que yo comentaba ayer es: tenemos una política reciente y que muchos han catalogado como muy ambiciosa, cuya implementación pues no es sencilla, adicionalmente porque tenemos también una fragmentación de competencias, por ejemplo en el tema de agua y saneamiento básico, ¿no? Que es un eje muy importante en la cuenca del río Bogotá, y entonces llegar a acuerdos en ese sentido no es sencillo. Y es que tenemos muchos instrumentos de planificación como los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, que si bien han estado claramente reglamentados, pues su implementación no tuvo cierres financieros, y entonces nos soñamos unos municipios completamente saneados en el corto plazo cuando no teníamos cómo pagarlos y no teníamos la revisión de cuánto iba a significar eso en las tarifas y si realmente eso iba a ser posible desde lo social. Entonces, en esa reflexión de si hubiéramos podido hacer las cosas mejor, un punto muy importante es mirar ese instrumento de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos.
tienen además un objeto, un fin muy importante, y es pensarse el saneamiento no solo como los tubos que entran al municipio y sacan unas aguas y las tratan, sino desde la visión de si la cuenca que abastecía cada municipio era capaz de soportar las necesidades de agua que teníamos, y con qué nivel de calidad debíamos entregarla de acuerdo a unos usos preponderantes que teníamos en cada zona luego de cada municipio. Y entonces ayer veíamos que hay unos objetivos de calidad claramente definidos y unas zonas que son para uso recreativo, por ejemplo, que no nos admitían ningún tipo de vertimiento. Y cómo solucionar esa disyuntiva de el municipio ya está ahí, tenemos un instrumento de planificación muy importante, tenemos un uso del río ahí que para la comunidad es esencial como el uso recreativo directo, en el que necesitamos unas condiciones de calidad muy altas, pero no tenemos cierre financiero en esos planes de saneamiento que permitan llegar a esas remociones tan altas que no generen problemas en la población cuando realizamos esas descargas y nos enfrentamos al conflicto de ese uso. Entonces ahí hay unas cosas muy importantes de repensarnos en que la planificación es esencial, pero tampoco está escrita en piedra, y cuando la autoridad ambiental se enfrenta a que yo tengo que hacerle seguimiento a que se cumpla un cronograma a rajatabla, también yo siento que este momento de la sentencia es muy importante para hacerle una mirada crítica a ese instrumento y a pensarnos en si efectivamente estuvieron bien concebidos, o podemos darnos la oportunidad de replantear muchas de esas cosas de esos planes de saneamiento que están llevando a que tenemos sancionatorios sobre sancionatorios y perdemos credibilidad también con el hecho de que el municipio siente que simplemente lo que va a llegar la siguiente semana es otro sancionatorio más, pero de fondo, ¿qué nos está resolviendo en términos de calidad y de usos del agua, de la calidad que tiene que tener el río para poder hacer un uso seguro de esa agua? Este tipo de instrumentos como los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. Y por supuesto esto conjugado al fortalecimiento de esos sistemas de monitoreo y de información que nos van a ir mostrando que no podemos pretender que el agua va a estar transparente en un año, y entonces ahí esos ejercicios que se vieron la tarde de ayer nos muestran que también hay que ser claros que llevamos un proceso de deterioro muy prolongado, que el río no va a responder mañana si le invirtamos los billones que le invirtamos en el primer año, y que esos instrumentos de planificación sí han estado ahí, y si necesitamos replantearnos, aunque iniciemos las acciones de manera muy pronta o ya las hayamos iniciado, todos tenemos que estar claros que el uso seguro del río en ciertas zonas no se va a dar mañana, y eso no nos puede tampoco desmoralizar en el ejercicio. Y no nos puede dejar de hacer sentir que vale la pena la participación a través de los consejos de cuenca, sino que necesitamos tener la posibilidad de discutirnos esos instrumentos, de discutir la pertinencia de lo que hoy tenemos en esos cronogramas, y por supuesto pensar que los objetivos de calidad del río no se van a lograr mañana, que puede ser que necesitemos unos objetivos de calidad de corto, otros de mediano y otros de largo plazo, que van a responder a las condiciones en las que efectivamente un cuerpo de agua como estos y todos sus afluentes pues van a ir en un mejoramiento continuo, pero que no se da al otro día. Mil gracias, doctora Claudia, por su propuesta en el diálogo, mirar la gestión y los instrumentos a utilizar, conociendo muy bien el contexto y dentro de miradas de largo plazo, porque aquí lo que estamos hablando es para generaciones enteras que vienen y no para mañana, seguramente. Doy la palabra a la doctora Susana Muhammad González, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Vale, muchas gracias. Pues voy a poner un poco la perspectiva de los retos que tiene la Autoridad Ambiental Urbana en Bogotá. Si bien el doctor Carrizosa se refirió a la cuenca alta, esa cuenca alta tiene gran influencia en la calidad del agua que llega finalmente a las plantas de tratamiento de Chingaza y de Tibitoc, y que
lo que hemos visto por el desarrollo urbanístico en la sabana, hemos empezado a desarrollar industria y habitabilidad en zonas de captación de agua para el acueducto de Bogotá, hace que el agua llegue cada vez más contaminada a la planta de tratamiento, y eso le está generando a la ciudad unos constantes costos adicionales muy complejos de la capacidad de tratamiento del agua. Y dentro de esa cuenca del río Bogotá están las microcuencas o subcuencas de los 4 ríos urbanos que atraviesan a la ciudad y que finalmente terminan llegando al río. La mayoría del agua que nosotros tomamos en Bogotá viene de la cuenca del Orinoco, más del 70%, y solo el 20% viene de la cuenca del río Bogotá. Bogotá, por lo tanto, trasvasa el agua con los impactos ambientales que eso también va a tener hacia la cuenca del Orinoco, de esa zona, para poder tener agua potable, porque evidentemente de nuestra cuenca no podemos tomar suficiente agua. Entonces los ríos urbanos que pasan por Bogotá también constituyen otra mirada más específica y concreta de la situación que genera para millones de personas que viven cerca, en las rondas y a veces encima de los afluentes de los ríos que contribuyen al Tunjuelo, al Fucha, al río Torca y que desembocan en el río Bogotá finalmente. Y es la incapacidad que ha tenido la ciudad de construir un sistema de saneamiento que permita que no solo no contaminemos nuestros ríos urbanos, que ya tienen una afectación directa en términos de vectores, en términos de calidad ambiental, de residuos. Hemos convertido nuestros ríos urbanos en depósitos de escombros, en suelo para vivienda, en zonas de alto riesgo, y esa incapacidad y esa contaminación de esos ríos pues también contribuye obviamente a la contaminación del río Bogotá. ¿Y cuáles son los retos de una autoridad ambiental urbana para lograr también contribuir al proceso de saneamiento de la ciudad y de descontaminación? Es más, deberíamos más bien pensar en el paradigma de la no contaminación, pero evidentemente pues ya estamos en un proceso de recuperación. El primer reto es regular a una empresa pública como la empresa de Acueducto de Bogotá, que es una empresa que tiene hoy más de 120 años y la experticia y capacidad de hacer esto, trasvasar agua del Orinoco para que más de 9 millones de habitantes, porque también suple a varios municipios de la sabana, puedan tener agua potable. Y la ciudad ha invertido más de 10 años en una infraestructura que yo creo que es más grande que la infraestructura que va a tener el Metro de Bogotá, en realizar todas las obras de interceptores debajo de la ciudad para poder captar todas las aguas residuales de la ciudad y poder conducirlas en este plan de saneamiento fallido que lleva más de 20 años en proceso, poder conducirlas a las plantas de tratamiento. Sin embargo, a pesar de tener esa infraestructura y tener ya una cuenca con saneamiento, que es la cuenca del Salitre, hoy los usuarios del norte de Bogotá, sus aguas servidas son canalizadas bajo tierra y son llevadas a la planta de tratamiento. Vemos que el río Salitre y el río Torca y sus afluentes siguen contaminados. Y aquí surge una pregunta que yo quiero dejar sobre el esquema de saneamiento, que digamos además es el esquema de saneamiento que la sentencia reafirma y que también es lógico porque se han realizado millonarias inversiones en ese proceso, y es si ese esquema realmente nos va a llevar a la descontaminación del río. ¿Por qué, a pesar que en el norte de la ciudad tenemos planta de tratamiento, tenemos los interceptores construidos, los afluentes y los ríos urbanos siguen contaminados y siguen llegando el agua contaminada al río Bogotá? Y las consecuencias que tienen los afluentes urbanos de estar contaminados por su afectación directa a millones de personas. Pues hemos encontrado que hay dos causas principales. Una es el tema de las conexiones erradas. El sistema de alcantarillado de Bogotá es un sistema complejísimo, construido en diferentes fases durante este proceso de desarrollo de la ciudad,
y muchísimas construcciones, cientos de miles de construcciones urbanas, de edificios, de industrias, de residencias, no están en donde tenemos el acueducto separado, o sea, tenemos alcantarillado para el saneamiento y alcantarillado para las aguas lluvias, tenemos la conexión errada. Entonces, una industria o una residencia, unos edificios, en vez de estar conectando el alcantarillado de aguas negras al de aguas negras, lo tiene erradamente conectado al de aguas lluvias y terminamos teniendo vertimientos directo a las aguas de los ríos, quebradas de la ciudad, más de 200 quebradas que tiene Bogotá, muchas enterradas hoy, y que termina vía esto llegando directamente a los humedales de la ciudad y también directamente a los ríos urbanos y por lo tanto al río Bogotá. ¿Cómo resolvemos los cientos de miles de conexiones cerradas? Que simplemente identificarlas es ya una proeza, porque la ciudad además se construyó informalmente, el 80% de los barrios de Bogotá nacieron informalmente, sin planificación y poco a poco fueron legalizándose y los servicios públicos fueron llegando. Y serán las millonarias inversiones y los más de 20, 30, 40 años para que podamos ver la construcción de la planta de canoas realizada, la solución para llegar realmente a disminuir el impacto que tiene hoy el saneamiento básico de Bogotá en la cuenca media y la cuenca baja del río, y que además es el principal problema realmente de contaminación del río. Creo que es una pregunta que quiero dejar ahí. Lo segundo, ¿cómo hacemos para recuperar los afluentes de los ríos urbanos? Y también la estructura ecológica de la ciudad, que tiene implicaciones en la adaptación del cambio climático de la ciudad. El dilema, porque esto es un tema de dilemas y tensiones, y las dilemas y tensiones en el fondo son dilemas y tensiones políticas. ¿Cómo podemos recuperar la estructura ecológica que garantizaría por lo menos la vida de los ríos urbanos en la parte alta, que hoy tiene una calidad hídrica buena y excelente? Es impresionante ir al Tunjuelo, ver dónde nace, cómo en la parte alta de la ciudad es un río sano y cómo llega a la zona urbana y pues se contamina. ¿Cómo logramos eso cuando Bogotá está ya hoy en sus límites geográficos y físicos? Bogotá no tiene para dónde expandirse a menos que sigamos pensando en el paradigma de expansión a los suelos más fértiles de Colombia, que son los suelos de la sabana de Bogotá, y empecemos y continuemos en un proceso de conurbación con los municipios vecinos, con lo que significa eso en la afectación de la cuenca y del recurso hídrico. Con esa presión del suelo que hace hoy que más de 30.000 habitantes vivan encima de quebradas y encima de cuerpos hídricos que son directamente afluentes del río Bogotá, ¿cómo vamos a lograr mantener una estructura ecológica que nos permita mitigar efectos de cambio climático y lograr realmente recuperar los ríos urbanos que hoy son fuerte afluente? Nosotros en este gobierno hicimos un esfuerzo muy grande que quedó frustrado y que es además un dilema y una discusión política permanente que debe continuar en Bogotá, y es el ordenamiento territorial. Coincide con muchas de las cosas que se han venido diciendo desde hace muchos años, inclusive también de entidades tan importantes como el Instituto Geográfico. Siempre se ha dicho que gran parte de los suelos de la región andina deben ser dedicados a actividades forestales. Naturalmente yo me doy cuenta que los propietarios de esas 100.000 hectáreas tienen mucho que decir en este proceso. No hay que ser ingenuos en eso. Los propietarios tienen mucho que decir en este proceso. Y entonces habría que ver cómo se influye sobre las decisiones de esos propietarios, sobre cómo ven ellos sus mismas propiedades, y ofrecerles alternativas.
Y hay una alternativa que me parece muy curioso que no se haya desarrollado más en la cuenca superior, y es la alternativa forestal. Ayer en la reunión en que Planación Nacional presentó su estudio sobre el efecto del cambio climático sobre la productividad de algunos sectores, encontró que de los sectores estudiados, el único sector que teóricamente se puede favorecer con el cambio climático es el sector forestal. Eso que viene de la entidad de mayor importancia del país,